Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios al Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién decidió abrir el libro rompiéndose en Dios? Tú solo, tú que diste tu tierra con nosotros y nos nombraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. Es una alegría volvernos a encontrar. El Señor hace la misericordia de concedernos un año más. Bueno, pues es ahora, ¿por qué? Bueno, nosotros también lo sabemos. Nuestra misión es evangelizar, dar a conocer su palabra, y este es el sentido de fe católica. Por eso estamos aquí, porque si no, pues nos estaríamos tomando por ahí un cafetito con unas porras o algo. Y en vez de eso, pues nos hemos venido aquí justamente porque el Señor nos llama. El Señor quiere hacer uso de nuestras propias y pequeñas personas para seguir dando a conocer su obra, dar a conocer su palabra. Nos quedamos en el final del capítulo 5 ya, la semana pasada, del año pasado, y el Hijo es la revelación única y definitiva de Dios en su esfuerzo a favor de los hombres. Es la revelación única del Hijo, pero eso no exime al hombre, una vez conocida esta revelación, no nos exime del más mínimo esfuerzo a favor de los hombres, a tomar su propia y libre decisión, y así se alcanza la vida cuando se acepta al Hijo. O sea que esa es nuestra misión, ese es nuestro porqué. Si el hombre se cierra al Hijo, se cierra al Padre e incurre en juicio, o dicho de otra manera, al rechazar a Dios encarnado, nos autoexcluimos de la salvación. El hombre se condena él solito. Pues Jesús, como dice el propio Juan, no ha venido a juzgar al mundo. Y vemos, por lo que ya leímos el año pasado, la última semana que dimos la clase, que habla unas veces de la resurrección a la vida sobrenatural, del pecado a la gracia, que esto es, como yo digo, semanal, quincenal, mensual, diario, cada cual la periodicidad que se haya marcado en poner su contakilómetros o cero. Porque esto es así. El sacramento de la penitencia no es un jabón para lavar las manchas, sino otra fuente de gracia. Por tanto, el acudir a la confesión es una gracia más. Y es una gracia que debemos intentar aprovechar, cada cual con la periodicidad que tenga costumbre, o con quien tenga costumbre de confesar, ¿no? Porque, pues, como os decía, esto es obra del Padre, del Hijo. Y el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Resurrección espiritual para quienes oigan la voz de Jesucristo, que tiene la vida misma en sí mismo como el Padre. Y en ese pasaje donde nos habíamos quedado, vamos a seguir leyendo, es en el capítulo 5, y vamos a leer ahora del 30 al 37. Toda este pasaje habla de la resurrección de los muertos, unos a vida eterna, otros a eterna condenación. Y toda esta revelación está avalada por el Padre. Él oye y Él hace cuanto el Padre dispone. Empezamos leyendo. Si yo diera testimonio, del 5:30.
De Juan, ¿eh? San Juan. Que no puedo hacer nada. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Sí, sí. Otros Sigue, dan sigue. testimonio de mí. Y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros mandasteis enviados donde Juan le dio testimonio de la verdad. No es que yo busque testimonio de un hombre, sino que digo esto para que os salvéis. Él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro. Perfecto. Un testimonio definitivo para los judíos debería ser, y así lo decían ellos, la Sagrada Escritura. Y Jesús los remite a la Sagrada Escritura. Y les dirá que efectivamente, si creyesen a Moisés, creerían en Cristo. Seguimos leyendo, del 39 al 47. Vosotros investigáis las Escrituras, porque en ellas pensáis tener vida eterna, pues ellas precisamente son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida. Gloria de origen humano no lo acepto, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si viniera algún otro en nombre propio, a ese sí lo recibiríais. ¿Cómo vais a poder creer vosotros, que andáis aceptando gloria unos de otros, pero no buscáis la que viene del Dios único? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Ya hay quien os acuse, Moisés, en quien vosotros tenéis puesta la esperanza. Porque si creyerais en Moisés, también creeríais en mí, porque acerca de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer? ¿Cómo vais a creer en mis palabras? Efectivamente, ya sabéis que el Pentateuco se atribuye a Moisés, y Moisés escribió en Génesis el protoevangelio, ¿no? La promesa de la redención. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, ella aplastará tu cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? En el capítulo 12, y también en Génesis, dirá que de la descendencia de Abraham vendría la bendición de todo el linaje humano, y que vendrá ya más concretamente por Judá, de quien no desaparecerá el cetro, también lo dice Génesis. Mas aún recordemos que los judíos pidieron en el Sinaí no ver ni oír, a no ser por mediación de Moisés, y por lo que Moisés dijo. Recordemos, Deuteronomio, o mejor leo yo, para que no andéis buscando, pero sí podéis tomar nota de la cita. Deuteronomio 18, del 16 al 19, dice ahí: precisamente, como a Yahvé tu Dios pediste en Horeb el día de la asamblea diciendo que no oiga yo la voz de Yahvé mi Dios y no vea este gran fuego para no morir. Entonces me dijo Yahvé: dicen bien hablando así, yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré en su boca mis palabras y él les comunicará cuanto yo le mande. A quien no escuchare las palabras de él, dirá en mi nombre, yo le pediré cuenta. Jesús no les dice aprended las Escrituras, sino escudriñad las Escrituras, investigad, puesto que como Mateo, como Pablo, como ellos lo vieron bien clarito, ¿no? Moisés recibió de él y se puede saber de memoria las Sagradas Escrituras y estar en el error, como pasaba a los escribas y fariseos, por más que presumieran de saber y de calificar de malditos incluso a quienes no interpretaban como ellos. ¿Es que también vosotros habéis dejado engañar? Les dirá en esta ocasión. ¿Algún magistrado o fariseo ha creído en él? Pero esta gente que ignora la ley son unos malditos y se quedan tan frescos.
Si lo interpretáis como nosotros, estáis malditos. Caso calcado de cuantas sectas niegan hoy la divinidad de Jesús. ¿No te lo crees? Yo te lo digo, soy el que lo sabe bien, pues allá tú, ¿no? Y con todo esto, que era un prolegómeno de que nos había quedado ya del año pasado, o sea, una introducción al capítulo 6, nos quedábamos aquí justo el año pasado, porque con esto vamos a pasar ya al excepcional capítulo 6 de San Juan, como súper interesante, como todo Juan, claro. Y este capítulo 6 es conocido sobre todo por el discurso del pan de vida. Todavía recuerdo mi época de estudiante, la pregunta que nos hizo el profe acerca de ¿por qué Jesucristo instituyó la Eucaristía? Y me acuerdo que fuimos dando varias respuestas. Yo creo que todas correctas, pero él siempre decía, sí, ¿pero por qué? Para concluir justamente que Jesús lo había prometido y su palabra no puede fallar. ¿Dónde? Justamente en este capítulo 6 de San Juan, sin el cual difícilmente entenderíamos la institución de la Eucaristía. Si Jesucristo no fuese Dios, diríamos que con lo ocurrido en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús sufrió un gran fracaso oratorio humanamente hablando. Porque la cosa no era para menos. Decir que su carne es comida, su sangre bebida, y que el que no coma su carne o beba su sangre no vivirá feliz eternamente. Y que si le comemos, sí seremos felices, porque Él nos resucitará. Y que al comerle, vivimos en Él, o sea, como asimilados por Él, y Él en nosotros, etcétera, etcétera. Como veremos. Pero antes unas advertencias. Todo lo dicho en Cafarnaúm por Jesús corresponde a un discurso, a dos, o es recogida doctrina por Juan, pero dicha en varias ocasiones. Bueno, en eso, como siempre decimos, andan los estudiosos. Y vale para los exegetas, los que examinan los textos al detalle, al punto y a la coma. A nosotros, si es en una como si es en dos, lo importante es la doctrina. ¿Que entonces por qué lo digo? Pues para que no nos tomen por ignorantes y cualquier listo por ahí, sea cura, protestante o ateo, nos intente liar. 3 partes podemos ver en este capítulo 6, y que precisamente estamos leyendo en las lecturas del Evangelio de las misas de diario, porque se está leyendo el capítulo 6 de Juan. Jesús multiplica panes y peces. Jesús camina sobre las aguas, igual que sobre tierra firme. Este era el Evangelio de ayer. Y Jesús, en la sinagoga de Cafarnaúm, revela la gran verdad de que su cuerpo es alimento imprescindible, sin que esta verdad sufra ni un ápice, aunque parte del discurso, la primera, se presente Jesús como pan de vida, que ha de ser asimilado por la fe, y en la segunda parte del discurso se presentará como pan de vida, que ha de ser recibido eucarísticamente, o sea, comido para mantener la vida. Claro que todo el discurso se puede interpretar en la perspectiva sacramental, pero no todo en la perspectiva de metáfora. ¿A qué me refiero? Que entendiéramos esto como manducación de Cristo por la fe. No es verdad. Así como el aval del discurso eucarístico es la tradición, amén de la claridad del texto, sobre todo del versículo 51 en adelante, pues tenemos a San Justino, San Irineo, San Juan Crisóstomo, San Ignacio de Antioquía, etcétera, etcétera. Pero repito, nada quita que la parte primera, por ejemplo, analizando, porque el pan de Dios es el que baja del cielo
y el que da vida al mundo. Dijéronle pues ellos: danos siempre ese pan. Se refiere a creer en él como a la sed que sufrió la samaritana, no procede. Pero de separar esta doctrina sería fe hasta el versículo 47 y de ahí en adelante al final real. O sea, que la fe es un alimento, claro. Que hay que reconocer este alimento, lo da el Hijo del Hombre que bajó del cielo, pues sí. Ya dijo que la obra de Dios, o sea, el reconocer al Hijo único de Dios, la obra básica de Dios, exige de ellos el que crean. Dirá, la obra de Dios es que creáis en aquel que me ha enviado. Los católicos sabemos, y la Iglesia proclama, que el discurso de Cafarnaúm es claro. Sin duda revela la Eucaristía, lo que hace a toda la revelación eucarística. Y pronto veréis con qué claridad sale de las palabras recogidas por Juan. Perdonad lo extenso de esta introducción a este capítulo 6, pero es que en estos tiempos hay que tener ideas muy claras para que nadie nos perturbe en nuestra fe o nos haga sufrir. Decía, esto fue un recuerdo de mi época joven en Usera, decía una monja de un barrio periférico de Madrid a un pastor bautista, tras discutir largamente sobre este capítulo 6 de Juan: mire usted, le decía la monja, cuando nos muramos los dos y veamos la verdad, si fuese la suya, a mí solo puede decirme Jesús que exagerada eras. Pensabas que mi amor llegaba tanto como para darme yo mismo en alimento, como una madre da de sí misma a su hijo bebé. Esto me podría decir el Señor. Pero si usted es quien interpreta bien esta doctrina, en la Iglesia Católica le dirá a Jesús: qué desagradecido eres, pero qué poco me conoces. ¿No eras capaz de suponer que yo amase tanto? Son palabras que se me quedaron grabadas, porque es una contestación tumbativa. Que yo como católico puedo estar exagerando en favor de, confiando en la misericordia de Dios llega tanto. Bueno, pues lo único que puedo decir es que cortito eras, es que esto no lo llegaste a entender. Pero y si esto es como lo está usted viendo, me va a decir que desagradecido eres, que poco me conocías, ¿no? Pero bueno, vamos ya con sumo respeto al 6º capítulo de San Juan. Vimos en su momento que los milagros escogidos por Juan son como avales, como garantías para que creamos. Y Juan sabe de la profundidad, de la grandeza del misterio eucarístico y lo dura que esa verdad iba a resultar a muchos. Y por eso, aunque Juan no repite, salvo la pasión, nada de los sinópticos, al llegar aquí sí va a repetir Juan 2 milagros que han narrado los sinópticos. Más aún, el primero de los milagros es narrado por los 3, por Mateo, por Marcos y por Lucas. Y eso está claro, es por algo, ¿no? El primero es la multiplicación de los panes y de los peces. Vamos a leerlo. Está en... ¿dónde estábamos? En el capítulo 6, del 1 al 15. Una cosa es que lo repitan de ellos, pero ahora leemos Juan. Después de esto partió Jesús al otro lado del mar de Galilea, de Tiberíades, y le seguía una gran muchedumbre, porque veía los milagros que hacía con los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando pues los ojos Jesús y contemplando la gran muchedumbre que venía a él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Esto lo decía para probarlo, porque él bien sabía lo que había de hacer. Contestó Felipe: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedacito. Díjole uno de sus discípulos, Andrés:
el hermano de Simón Pedro: hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero esto, ¿qué es para tantos? Díjole Jesús: mandad que se acomoden. Había en aquel sitio mucha hierba verde. Se acomodaron pues los hombres en números de unos 5.000. Tomó entonces Jesús los panes y, dando gracias, dio a los que estaban recostados e igualmente a los que estaban de los peces, cuantos quisieron. Así que se saciaron, dijo a los discípulos: recoger los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Lo recogieron y llenaron 12 cestos de fragmentos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Los hombres, viendo el milagro que había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarle y hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Él solo. Respecto a lo narrado por los sinópticos, Juan aporta detalles importantes, tanto doctrinales como de valor histórico, como que se dirigió a Felipe, y como que Andrés fue quien dijo que un chico tenía 5 panes y 2 peces. Y sobre todo, Juan advierte que Jesús sabía bien lo que iba a hacer, pero que lo hizo para probarles, y que estaba cerca la Pascua. ¡Qué detalle!, ¿no? ¿No estarás ya preparando la doctrina del gran milagro de convertir el pan y el vino como eje de la Pascua de la Nueva Alianza? Felipe, no sé si por simplón, o porque una tradición dice que fue comerciante, o tal vez porque era de por allí, no sabemos, ya lo sabemos, que era de Betsaida. ¿A quién mejor preguntar dónde podían adquirir tanto pan como haría falta? Claro, que en ese caso también se podía haber dirigido a Andrés o a Pedro, que ya leímos en el capítulo primero que eran de allí igualmente. El caso fue que el pobre Felipe quedó pues de entrada desorientado, y te suelta así como a bulto 200 denarios, así como 200 sueldos, no bastan. Un detalle también de valor histórico, y es que diga Andrés, hermano de Simón Pedro. Si lo narrara alguien que lo vivió, vale, pero si el Evangelio, como apuntan los detractores, claro, fue hecho por la primitiva comunidad con fines catequéticos, ¿a qué viene esto de decir que era hermano de Pedro? Pues sobra aquí. Y veréis que Dios suele, para que la fe sea más pura, llegar al no va más de la imposibilidad de cualquier acción de tejas abajo. Y para que el milagro no ofrezca duda, desde cuando revela que Abraham será padre en el Antiguo Testamento, cuando su mujer es además estéril, anciana, hasta cuando fue a resucitar un muerto permaneciendo en Perea donde estaba, hasta que estaba podrido cuando llegó. En fin, hay un sinfín de testimonios de Dios que pone más difícil la fe. Así, cuando está patente la imposibilidad de dar de comida a 5.000 hombres, más mujeres y críos, que no entran en este recuento, es cuando prueba a los suyos. ¿Os acordáis? Un padre, Jairo, corre para llevarse a Jesús a su casa, porque tiene una hija muy enferma, y mira por dónde. Permite que una mujer, la hemorroísa, jorobe la prisa y pierda tiempo Jesús. Así cuando llegó ya estaba muerta. Vamos, cuando ya llega no hay remedio aparente. Los números ya sabéis que en Biblia la mayoría de las veces no han de tomarse en su valor normal, pero aquí sí podemos tomarlo. No extraña que fueran esos 5.000 más o menos. El procurador Félix del año 50-60 después de Cristo supo que un pseudo-mesías había congregado en el desierto a 30.000 peregrinos hacia el monte de los Olivos. Bueno, por respeto religioso, los judíos recogían siempre el pan sobrante, símbolo de todo alimento que da Dios. Respeto de pan sobrante que algunos antiguos conoceríais como yo.
de nuestros antiguos. Y no solo recoger el pan sobrante, sino recoger el pan del suelo si había caído boca arriba. O sea, era tal el respeto que nuestros mayores tenían acerca del pan. Y por otro lado, la Constitución Apostólica ordena igualmente a los diáconos guardar la Eucaristía cuando todos han comulgado. ¿A qué no os habéis dado cuenta al escuchar la narración del milagro de que Juan dice que los pedazos sobrantes eran de los 5 panes? De los 5 panes recogieron 12 cestos de fragmento de los 5 panes. O sea, no muchos panes distintos, y por ello hubo sobrante. Del mismo pan inicial comieron todos. Comieron todos de estos 5 panes iniciales. O sea, no muchos panes distintos, y que por eso sobró, sino del mismo pan. Y no extraña que Pablo, escribiendo a los Corintios, diga que uno solo es el pan, y nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al compartir el mismo pan. Estos son los regalos que nos hace el Señor en su lectura de la Escritura de manera concordada. Cuando intentamos enlazar unos textos con otros, nos declaran toda la verdad. El resultado, el normal. Querían hacer el rey. Menuda intendencia. Dice, seguimos leyendo, en el 14:15 de este capítulo 6. Cuando vieron los hombres la señal que Jesús había realizado, decían: este es realmente el profeta que iba a venir al mundo. Entonces Jesús, conociendo que pretendían llegarse a él para llevárselo a la fuerza y proclamarle rey, de nuevo se retiró al monte él solo. Él solo, como decíamos antes, ¿no? Además, había la creencia de que el Mesías, aun naciendo en Belén, se manifestaría en el desierto, y como Moisés, provocaría lluvia de maná, y Jesús se escabulló. El segundo milagro que repite Juan es el que Jesús se fue hacia la barca andando sobre las aguas. Leamos del 16 al 21. Cuando llegó la tarde, bajaron sus discípulos al mar, y subidos en una barca se dirigían hacia el otro lado del mar, hacia Cafarnaúm. Ya se había hecho de noche, y Jesús todavía no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado por el fuerte viento que soplaba. Cuando habían remado ya unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dice: soy yo, no tengáis miedo. Querían pues recogerlo en la barca, pero la barca atracó inmediatamente en el lugar a donde se dirigían. Os podéis imaginar el miedo, el cague de los discípulos que le ven andando, que viene. Bueno, pues Mateo, el que narra este milagro, nos cuenta que Pedro se lanza al agua, y ya sabemos que terminó con ese señor Sálvame. Muy listillo él y muy fuerte, se creyó que podía andar sobre el agua y le vacila la fe y se va para el fondo, como nos hubiera pasado a cualquiera, ¿no? Y la reacción de Jesús, muy de Pedro. Yo a Pedro, me habréis oído en alguna ocasión, le llamo el nombre ascensor, cariñosamente, porque tan pronto está aquí. No me lavarán la cabeza. Y segundo siguiente, si es eso, hasta lo que sea, ¿no? Ese es Pedro, ¿no? Pero Juan, al repetir estos milagros, solo busca preparar al creyente, porque lo que Jesús va a revelar es difícil de creer, y solo puede aceptarse porque es Jesucristo quien nos lo dice, y aún así veremos que resulta ser dura doctrina para muchos. Juan quiere que nos demos cuenta de que quien puede dar alimento a 5.000 en descampado, igual puede darlo a todo el mundo.
y de demostrar que Jesús está por encima de todas las leyes de la naturaleza, de la gravitación, de la materia, y anda sobre el agua, pues como si fuera sobre la tierra, que puede convertir el pan y el vino en su cuerpo, que puede estar sacramentalmente presente aquí o allá, en este sagrario o en aquel otro, de Madrid o de cualquier punto del mundo. Y como la doctrina que va a recoger de Jesús, decíamos, es elevadísima, y como Dios es amor, y difícilmente el hombre es capaz de digerir tanto amor, Juan nos prepara con estos dos milagros. Aunque la gente fue en busca de Jesús y se extrañaban de verle en Cafarnaúm, hemos de pensar que, por supuesto, estaría abarrotada la sinagoga. La controversia con Jesús de si Moisés le dio el pan del cielo, etcétera, etcétera, que vamos a leer, debió de ser con las autoridades. Y fijaos que Juan dice que murmuraban los judíos. Y generalmente sabemos que cuando se habla de los judíos eran las autoridades judías. Vamos a leerlo. Ya del capítulo 6 leemos del 22 al 27. Al otro día la muchedumbre que estaba al otro lado del mar echó de ver que no había sino una barquilla y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que los discípulos habían partido solos. Pero llegaron a Tiberíades barcas cerca del sitio donde había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Y cuando la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos tampoco, subieron en las barcas y vinieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. ¿Más? Sí, hasta el 27. Habiéndole hallado al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has venido aquí? Les contestó Jesús y dijo: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Procuraros no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios Padre le ha sellado con su sello. Estos dos últimos versículos son, si no los más importantes, sí los que tenemos que tener en cuenta. Cuando dice, primero les echa un poquito la bronca, ¿no? Ya sé por qué habéis venido, os ha salido el pan gratis. Y menudo bocadillos que os habéis preparado. No. A continuación dice esto: y os habéis saciado. Procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios Padre le ha sellado con su sello. Primero, como digo, les echa en cara su torcida intención, y Jesús inicia la enseñanza y dice lo importante, que es obrar por otro alimento superior, el que permanece hasta la vida eterna. Sin duda que testigos de lo que había hecho Jesús piensan en que puede fabricar ese otro alimento y piden, pero no sin antes, como es su costumbre, exigir una señal que demuestre ser superior a Moisés. No te lo pierdas, es que no dan una punta sin hilo. Vale, es que nos parece el asunto muy bien. Pero primero tenemos que ver que eres tú más que Moisés. Cuando Jesús dice que comieron sí del maná, pero que murieron, y en cambio el alimento que Él promete, lo da el Padre que baja del cielo y que da la vida, es cuando les dice, pues danos de ese pan. Seguid leyendo, del 28 al 34. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para hablar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Señor, danos siempre de ese pan. Antes de seguir, fijaros en el comienzo de lo que nos acaban de leer, por lo que decíamos antes, que la obra básica que Dios exige de ellos es, lo ha dicho al principio, que creáis en aquel que Él ha enviado. Diga lo que diga. Creer con entrega. Creer con todas las consecuencias. No quedarse en creer que era un profeta más. Y bien lo debieron entender cuando exigían nuevos milagros. Lo que debía ser una manía o una obsesión, a juzgar por la palabra de Pablo, que advierte que los judíos piden milagros. Era algo así como decía Jesús: Moisés durante 40 años dio pan del cielo y no exigía, como tú, entrega total, fe total. ¿Cómo vamos a entregarnos a ti? Y Jesús les declara o les desbarata el falso razonamiento. No fue Moisés, sino su padre. Y ahora lo extraño, categóricamente dice: yo soy. Y además, la revelación que pocos creen: es el único que puede saciar toda hambre, toda sed. Dice en el 35, que lo hemos dejado adrede. Les contestó Jesús. O leo. Y les contestó Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Perfecto. Hasta ahí, está ahí. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá ya más hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. ¿Creemos esta verdad, queridos amigos? Los grandes santos, sí. Y si sabéis del Nuevo Testamento, pues tenemos a Mateo dejándolo todo, a Pablo lo que antes le seducía lo considera como basura, Zaqueo que le puede la avaricia y quiere verlo allí desde el sicomoro, le dice: Zaqueo, baja del árbol, y la mitad de los pobres restituye, la ley pedía la mitad, él da 4 veces. San Juan Pablo II no se cansaba de repetir: Él solo es camino, verdad y vida. Y la sorpresa fue fenomenal. A raíz de estas palabras, ¿qué viene? La murmuración. Seguimos leyendo. 6, 41, 42. Entonces los judíos se pusieron a murmurar de él, porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José, de quien nosotros conocemos el padre y la madre? Pues ¿cómo dice ahora: yo he bajado del cielo? No querían aceptar más que lo que veían con sus propios ojos. El hombre de Nazaret, hijo de José, y para que veáis que los ojos son fieles, ni era de José, ni era de Nazaret. ¿Cuántos como ellos hoy, al no ver en la hostia consagrada más que un poco de pan, según apariencias, y no ven el Redentor vivo y verdadero? Siempre repetiremos que la fe es un misterio. Y ahí tenéis lo que Jesús dijo. 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Es un misterio. Hasta ahí, espera, luego seguimos. Es un misterio. Los ojos del alma necesitan, como los del cuerpo, luz y voluntad. La luz no puedes dársela tú. La voluntad, para mantenerlos abiertos, sí es problema tuyo. Si no tienes luz, aun queriendo ver, no ves. Pero si te dan luz y tú los cierras, tampoco ves. La luz de Dios la da Dios. Los ojos has de abrirlos tú.
nadie viene a mí si, amigo, pero si tú no tienes. Así se explica que aun siendo la fe una virtud teologal, Jesús alabe la fe del centurión o de la cananea y censurase la poca fe de sus apóstoles y llame incrédula a aquella generación de los judíos. Y a partir de aquí, queridos amigos, comienza a repetir de diversas maneras y formas que Él era el pan de vida, que quien coma de este pan vivirá eternamente. Y lo más difícil de creer, que ese pan es su propia carne. Leámoslo, del 48 al 51. Y con esto nos vamos a quedar aquí. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Y los judíos se tapan los oídos, dice, pero ¿cómo dice? ¿Cómo puede este? Y dice, dispersaban, disputaban entre sí los judíos, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Deberes para toda la semana. Reflexión a la que estamos obligados. ¿Por qué? Pues porque ahora, a partir de este momento, en este capítulo 6 de Juan, se nos desvelan misterios insondables que si no es con la luz que Dios nos dé a nuestras pobres cabecitas en la fe, no podemos entenderlo. Bueno, no lo entenderemos jamás. Es palabra de Dios. Pero lo aceptamos o no lo aceptamos por fe. Y de esa resolución dependerá nuestro actuar. Lo vais a ver que con ellos, con los discípulos, pasa lo mismo. Pero esto ya lo veremos, si Dios quiere, el próximo lunes. ¿Vale? Venga, pues lo dejamos aquí. Rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos, se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla de eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu terror. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles, y nuestro enemigo se sorprende que mandas estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Pues hasta luego, si Dios quiere.